¿Qué tal, justiciables? Este es otro podcast de Abogados 2.0. Soy el licenciado Juan Márquez. Hola, justiciables. Soy el licenciado Edgar Simón Márquez Hernández, otra vez aquí con ustedes. Bienvenidos. Y en este podcast vamos a platicar de las providencias precautorias en los asuntos mercantiles. Y bueno, ahorita les vamos a explicar más a fondo qué son las providencias precautorias y, bueno, esto es un nombre legal, pero les vamos a explicar a qué se refiere esta situación. Y bueno, en primer punto, Lick, vamos a explicarles qué son las providencias precautorias o comúnmente llamadas medidas cautelares, ¿verdad? Sí, así es, Lick. Mira, pues primeramente, como tú lo mencionas, el género sí efectivamente es medidas cautelares. Es el género y dentro de ese género existen las providencias precautorias. Relativamente son lo mismo, pero digamos que medidas cautelares es todo lo que puede existir y providencias precautorias estamos hablando justo de la materia mercantil. Así es. Son ciertas medidas que se tienen que tomar y que consisten esencialmente en retención de bienes o retención de personas. En este caso, en materia mercantil, podemos solicitarlas antes de iniciado el juicio o bien ya iniciado o con posterioridad a este. O sea, no hay una especificación que puede ser antes, dentro o y posterior. después. Sí, o sea, puede tratarse de tres plazos justo, como te comento, antes, en y después del juicio. Y para dar un ejemplo, la medida cautelar, providencia precautoria más común que conocemos todos y que aquí le vamos a dar un nombre es el embargo. Okay. ¿No? El embargo es la providencia precautoria más común. Sí, Rick, mira, como te comentaba, entonces tenemos el género medidas cautelares, el específico providencias precautorias que se refiere a la materia mercantil. Antes, durante o después de la tramitación de un juicio se pueden solicitar y en cada uno de los momentos en que nosotros la solicitemos van a ser diferentes los elementos de procedibilidad o los requisitos, ¿no? En el caso ahorita en concreto, a mí me gustaría trabajar y hablar respecto a la providencia precautoria que se puede solicitar antes de iniciado el juicio, la cual pues considero que como abogados y para los justiciables va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque vamos a tener nosotros una medida antes de que incluso demandemos a la persona. Y estas medidas se otorgan sin audiencia de parte. O sea, no hay que llamarle. ¿Y esto por qué? Pues porque justamente lo que se trata de salvaguardar es un derecho. Cuando nosotros acudimos ante un juez antes de iniciar un juicio, evidentemente tenemos que acreditar ese derecho que tenemos, ¿no? Okay. Como te comentaba, pues la más común en materia mercantil y que ahí ya le vamos a poner nombre y toda la gente va a decir, esta sí la conozco, el embargo, el aseguramiento de bienes, eso es, puede ser de bienes o de persona, ¿no? Pero lo más común pues son de bienes. Por ejemplo, aquí, lo más común que hemos visto en el litigio es el aseguramiento de cuentas bancarias. De cuentas bancarias. Pero, por ejemplo, me surge la duda. ¿Puede ser el tema de que puedan girar oficios al registro público de la propiedad de la Ciudad de México, del Instituto de Función Registrada del Estado de México, a efecto de investigar bienes de esta persona? Pues mira, por ejemplo, en materia mercantil, nosotros nos presentamos ante el juez antes de iniciar el juicio y, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Traemos un pagaré, ¿no? En el pagaré tenemos un crédito cierto, líquido y exigible. Un pagaré que ya está vencido para su pago, tiene cantidad líquida y cierta, ¿no? Sí, entonces, digamos, Juanito me debe 1,000 pesos. La suerte, ¿no?, principal, que es 1,000 pesos. Entonces, yo presento este pagaré, yo tengo ya un derecho que vengo a reclamar, es cierto, líquido y exigible, y solicito una medida cautelar antes de iniciar mi demanda. Claro. Incluso, y esa medida, pues vamos a solicitar la retención de bienes, bienes en cuentas bancarias. Y aquí en este caso el juzgado no está en posición de exigirme el número de cuenta bancaria. Nada. Porque nada más lo único porque tienes que proporcionar es RFC de la persona. Si es que los tienes, ¿no? Y si no, pues solicitarlo así.
¿no? Obviamente nosotros... O sea, no es justamente necesario. No, no es justamente necesario, porque, por ejemplo, si alguien te firma un pagaré, puede ser el caso de que no te haya presentado Nada. ni su RFC ni su Nada. CURP, ¿no? A lo mejor nada más la identificación. Sí. Y eso también, ¿no? Depende. Pero en este caso, pues, eso ya nos hace a nosotros tener un derecho cierto líquido exigible. Solicitamos la protección de ese derecho mediante un aseguramiento de bienes, que en este caso sería un embargo. Y, pues, mira, podemos solicitar el embargo de cuentas y que la jurisprudencia ha interpretado actualmente, o sea, los criterios de la Corte, de los tribunales colegiados, actualmente están en el sentido de que, pues, es evidente que tú no conoces el número de cuenta, entonces no es necesario que me lo proporciones, ¿no? Y luego tenemos ahí un tema especial, porque dentro de los requisitos que hay que colmar para que se otorguen este tipo de herramientas, estas medidas, está algo que se denomina el temor fundado. O sea, ¿esto qué quiere decir? ¿Por qué vienes a solicitar la medida? O sea, ¿por qué tienes temor de que no te va a pagar como para que le aseguremos una cuenta, ¿no? Entonces, aquí viene una característica especial para este tipo de herramientas, que es, si yo vengo a solicitar del juez una providencia precautoria antes de iniciar el juicio con mi pagaré, como estamos diciendo en el ejemplo, y yo señalo como embargo cuentas bancarias, pues estamos hablando de dinero que obra en cuentas bancarias. Entonces, los criterios nos dicen que no tenemos que acreditar el temor fundado. ¿Por qué? Porque el dinero, como es de fácil dilapidación, o sea, ¿qué quiere decir? Que yo puedo ir a mi cuenta el día de mañana a sacar todo mi dinero, o que puedo hacer un SPAY ahorita en menos de 15 minutos y lo puedo ocultar. Se lo mando a mi mamá y le digo, ay, guárdamelo, ¿no? Entonces, puedo ocultar ese dinero. ¿Qué quiere decir? Que es de fácil dilapidación, lo puedo esconder, lo puedo mover rapidísimo. Entonces, dice la jurisprudencia, pues no tienes que acreditar el temor fundado, porque ese ya existe. Ya existe el temor de que el dinero se vaya. Entonces, es una cuestión tan especial, porque muchos dicen, no, pues vamos a solicitar una providencia precautoria, pero ¿cómo vamos a acreditar el temor fundado, por ejemplo, de esta persona, de que pues ya está por entrar en insolvencia o ya se va a ir del país? Ya llevo meses queriéndole cobrar. A veces es muy difícil acreditar el temor fundado, ¿no? Por ejemplo, tú dices, llevo meses queriéndole cobrar y no me paga. Ese es el temor fundado, ¿no? Pero tú, ¿qué tendrías que hacer? Pues, ¿sabes qué? Te hice 17 llamadas, ¿no? Pues es lo que platicábamos, ¿no? Que ese es el temor fundado. Sí, pues, pero en el caso, o sea, obviamente existen órganos jurisdiccionales que te van a decir, acreditan el temor fundado, pero digo, nosotros tenemos justo la herramienta, el criterio, nos respalda para decir, ¿sabes qué? No debo de acreditar el temor fundado porque te estoy señalando dinero que obra en cuentas bancarias. Y que es muy fácil de mover. Tú tienes que tenerlo ya por hecho, que ya existe el temor de que se va a mover ese dinero. Sí, claro. Entonces, eso es, pues digamos, el tip. El tip es eso para solicitar una providencia precautoria previa al juicio. Y aquí la característica también es que me comentas que no importa si es previo, durante o posterior al juicio. Ajá, también se puede solicitar, pero fíjate, por ahí tenemos criterios también que nos dicen que cuando tú lo solicitas ya iniciado el juicio, hay que darle trámite incidental. Y ahí es donde muchas veces nosotros, que como abogados queremos llegar como por sorpresa a embargar una cuenta, porque justo es una herramienta fuerte en el sentido de que, pues, puede ser que ni siquiera lleguemos al juicio, porque con ese embargo, pues, a lo mejor ya nuestro deudor cede y paga, ¿no? Cuando ya estamos dentro del juicio, se tiene que hacer vía incidental, porque es necesario su llamamiento a esta vía incidental y que sea oído y vencido en esa vía incidental el demandado. Que para que nosotros tendremos que entonces ponderar qué es lo que queremos, ¿no? Si queremos ir a la vía incidental o queremos llegar de sorpresa, ¿no? Si llegamos de sorpresa, yo considero que a veces es mucho más viable tener un embargo y ya llegar en el juicio y desarrollarlo. En otro, ¿te refieres a esa situación? Pues promoverlo en otro tribunal, ¿no? O puede ser en un tribunal federal, si lo estás llevando en un local. Pues mira, necesariamente quien conoce de la providencia precautoria, que es otra de las características, debe de ser un juez que sea competente para conocer del principal.
Entonces, si nosotros solicitamos una providencia precautoria, por ejemplo, digamos, ante un juez federal, pero en Tlalnepantla, evidentemente el juicio no lo vamos a promover en la Ciudad de México. Necesitamos promoverlo no ante ese juez, sino ante esa jurisdicción, ante esa instancia. Entonces, para que conozca un juez que puede ser competente para conocer tanto de la providencia como del principal. Así es. Esto yo considero que es porque al final de cuentas la ley también establece que en su momento la providencia y el juicio principal se tienen que acumular. Entonces, pues evidentemente el juez va a ser el competente para conocer de estos dos procedimientos. Y pues bueno, el procedimiento que estamos hablando nosotros es el de providencia precautoria antes. ¿Por qué? Porque creo que es el más benéfico y creo que es el más práctico y para eficiente. nosotros y eficiente. Porque como te comento, ya en el juicio, pues lo que haría el juzgado es darle el trámite incidental. Entonces diría, se admite el incidente de providencias, le doy vista a la contraparte y que me diga y la contraparte pues se puede oponer. En este caso, como es previa, se dicta y en su momento se podrá oponer y se podrá levantar esa providencia, pero solo por hechos supervenientes. Okay. O sea, dice la ley que solo por hechos supervenientes. ¿Qué quiere decir? Que algo nuevo aconteció que ya se tiene que levantar. Podemos hacer el ejemplo más práctico que puede ser que ya le pagué. Ya le pagué, exactamente. Ya le pagué, levántame la providencia. Porque ya está acreditado. Ajá, eso es un hecho superveniente. Quiere decir que fue novedoso, ¿no? Posterior a las providencias. Posterior a las providencias. Sin embargo, si es algo que no es novedoso, la providencia se va a mantener y se va a decretar en definitiva hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio o en principal. El juicio o por algún convenio entre las partes. O convenio entre las partes o alguna cuestión así. Es necesario pues precisar a los justiciables, a los colegas, que una vez otorgada la providencia precautoria, para su ejecución resulta necesaria hacer dos cuestiones, ¿no? Obviamente es primero que se fije una garantía y que se garantice esta para que pueda ser eficaz. Eficaz, porque podemos tenerla dictada, pero si no garantizamos, pues a lo mejor nunca se gira el oficio a la comisión para que se embarguen las cuentas. Y por ejemplo, ¿no? Aquí es un criterio que estábamos platicando previamente a grabar este podcast, que bueno, tú manejas un criterio ahí en tu juzgado donde eres funcionario, el cual discrecionalmente te da esa facultad de la ley, sí. ¿no? La ley dice que discrecionalmente se tiene que fijar una garantía. ¿Y qué hacemos en los órganos jurisdiccionales? Pues nosotros fundamentamos y motivamos y discrecionalmente, pues algunos, como en el caso, en el juzgado en el que yo desarrollo las labores, pues la fijamos conforme al interés legal, ¿no? Por ahí hemos visto... Mercantil, ¿no? Mercantil, sí, el 6% anual y decimos, no, pues más o menos estimamos que el juicio va a durar 6 meses, entonces lo fijamos con base al 6% anual y luego con base a los 6 meses, ¿no? En algunos juzgados se fija de otra forma, como se hace en las suspensiones de amparo. Se fijan y se computan daños, luego perjuicios, y se hace conforme al Índice Nacional de Precios y a la TIE. Aquí pues considero yo que ambas están bien porque la ley otorga esa facultad discrecional, ¿no? Pero la segunda es más barata. Es más, sí, hay que tomar en cuenta que sí, que la segunda resulta ser más barata que la primera, ¿no? Entonces, al final de cuentas también es materia de impugnación, obviamente, la fijación de la garantía, pero pues recordemos que si nosotros impugnamos y no presentamos la garantía, pues la medida no se va a ejecutar. No simplemente no se ejecuta. Entonces, de repente hemos visto asuntos que, pues no sé, como por $500,000 las garantías son de 3,000 pesos y pues creo yo que es algo que si vamos a un juicio podremos cumplimentar como para embargar y Aquí el tema es que, bueno, yo también lo veo, que fijen como una garantía de amparo correcto, porque al final también la persona que te debe pues te está haciendo un detrimento a tu economía, ¿no? Y una disminución y puedes ocupar ese dinero para otras cosas, pero al final pues sí es una cuestión que te está menoscabando tu cuestión económica, tu patrimonio, tu patrimonio, y que obviamente, pues yo digo que el segundo criterio es más adecuado, porque sí es más barato y además pues le estás garantizando sus posibles daños y perjuicios. Que al final, pues, al final es al contrario, ¿no? Sí, es posibles daños y perjuicios que le pudieses ocasionar, digo, en el sentido de que, pues, yendo ya al juicio en concreto, pues, absolvieran a la demandada, ¿no? Así es. Pero el juzgador, en el caso cuando llega la providencia precautoria previa al juicio,
tiene que realizar un análisis muy meticuloso para ver si están cumplimentados los requisitos para otorgarla. ¿Por qué? Porque es muy delicado, o sea, incluso la jurisprudencia lo dice, es muy delicado dictar un embargo, o sea, tiene que estar bien cerciorado de que se cumplen los requisitos como crédito cierto, líquido exigible, de plazo vencido, o sea, ya Ujú. que se fije la garantía, que se cumpla con la garantía. Y hablábamos de otro requisito adicional y es también que se cumpla con la presentación del juicio, dice la ley. Que Así se es. cumpla con la presentación del Que juicio es porque después de 6 días, ¿no? De sí, ejecutado el... sí, dice, una vez ejecutado tienes 3 días para Ujú. presentarlo y ya presentado tienes 3 días para informarlo en el En el juzgado. juzgado. Entonces digamos que ese plazo realmente son 6 días. Por ahí estábamos leyéndolo hace Ujú. rato, es el 181 del Así Código es. de Comercio. Mil, mil ciento ciento ochenta ochenta y y uno uno, del sí, Código de sí, es, Comercio. efectivamente. Ujú. Y tenemos este plazo para presentar el juicio. Se me hace correcto porque pues también está del otro lado la gente maliciosa Ujú. que te hace una providencia precautoria y no pretende demandarte, ¿no? Entonces la ley dice, oye, o sea, sí tienes un derecho, lo estás ejerciendo, sí te voy a Claro, retener ese dinero, pero demándalo porque claro. vamos a ver si sí tienes razón, ¿no? Exactamente, O porque ahí es sea, donde se va a comprobar si efectivamente tu instrumento cumple con los requisitos legales para ser sí. exigibles, ¿no? Sí, y a final de cuentas esa providencia va a quedar subsistente Ujú. y si se dicta una sentencia a tu favor, Ujú. pues vas a ejecutar ya la sentencia con tu providencia que ya Claro. tienes desde antes de que iniciaras el Sí, juicio. sí, sí. Creo que es una medida muy buena, un instrumento eficaz, eficiente para nosotros los litigantes, digo, abogados, perdón, y para todos los Ujú. justiciables. Creo que es a veces una puerta que nos puede dar solución rápida y expedita a una deuda, ¿no? Así A es. un crédito que tengamos y que considero que a veces nosotros mismos pues somos neófitos en este tema y no conocemos que tenemos a veces herramientas tan eficaces por... Bien, Lick. Y bueno, vamos al siguiente punto, que es, ¿para qué juicio se aplica estas providencias precautorias? Pues mira, esencialmente aplica para todos los juicios mercantiles, Ujú. pero digamos que su efectividad y realmente en donde tienen un nicho muy amplio es en el juicio ejecutivo mercantil, Ujú. ¿no? Por la razón que te comento, o sea, cuando una persona llega a peticionar esta providencia precautoria, pues ya hizo facto, tiene casi casi cumplidos los Ujú. requisitos si llega con un documento como con las características para Ujú. promover un juicio ejecutivo mercantil, ¿no? Claro. Incluso yo he visto por ahí a bancos. Ujú. Los bancos no tienen un pagaré, pero tienen lo que puede hacer un título ejecutivo, que es el contrato de crédito y un estado de cuenta certificado por un contador, y nos solicitan providencias antes de demandar Ujú. a la persona deudora, ¿no? Entonces, con estos documentos, con estas características que consignen créditos ciertos, Ujú. líquidos, exigibles, que sean de plazo vencido, evidentemente también opera aquí la cuestión de la buena fe, ¿no? O sea, el juzgado cree en la buena fe de quien le está De que está solicitando. promoviendo. Tú nomás Sí, investigas si sí es cierto o no es cierto. Entonces, con lo que te están ajá, y diciendo, con los ¿no? documentos que te Ujú. presentan, pues haces dictas una determinación que Ujú. es la retención de bienes, en este caso el presunto deudor, porque todavía no sabemos si es el deudor en definitiva, ¿no? Ok. El presunto deudor y aplica para los juicios mercantiles, en general para todos, pero donde yo he visto que tienen un nicho y se desarrollan muy, muy bien es en los juicios ejecutivos mercantiles. Estudios mercantiles. Ujú. Ok. Bueno, vamos al siguiente punto. ¿Qué instrumentos legales son los que sirven para efectuar estos trámites? Pues justamente como te decía, los instrumentos que cumplan con los requisitos que acabo de mencionar, Ujú. pero que en esencia el ejemplo concreto es el pagaré, ¿no? O sea, en un pagaré tenemos una prueba preconstituida, cierta líquida exigible de una deuda que consigna con base en su texto literal y que ya es de plazo vencido, ¿no? Este es O un sea, instrumento que en una calificación del 1 al 10 es el 10 el 10. para Ajá, ejecutar para ejecutar. una Digamos que cuestión sí. así, ¿no? Digo, en el caso pudiésemos decir, a lo mejor un pagaré que no cumpliera Ujú. con, con estos requisitos, Ujú. por ejemplo, sería un pagaré que tenga una fecha de vencimiento en diciembre del 2025,
digamos que es pagadero hasta diciembre del Y no 2025. se puede exigir. Entonces yo solicito mi providencia precautoria y todo, y cuando el juez analice va a decir, oye, esto no está vencido, No, todavía no te lo sí. deben, te lo van a deber hasta, digamos, el 15 de diciembre del 2025. Y en ese momento, si no te lo pagan, entonces sí, ¿no? En ese momento... Al ya, día siguiente. Al día siguiente puede ser, en ese momento pues ya podría yo dictarte la providencia, pero ahorita tú no traes un crédito exigible, ¿no? Ese podría ser Y ahí un ejemplo. No proceden las providencias. Donde no procedería la providencia porque el juez diría, todavía no es exigible tu crédito, ¿no? Claro. Otro caso que se me ocurre es que tú llegaras con un contrato no sé, con documentos con los que pretendes demandarlo con posterioridad, pero todavía no tenemos una cantidad, ¿no? Porque a lo mejor pretendes demandar daños y perjuicios y todavía se te siguen generando. Entonces no tienes una cantidad, tú a lo mejor la estimas en ese momento, pero no es una cantidad cierta, ¿no? Eso está todavía volátil y se va a decidir y por ende pues no pudiesen decretar una providencia precautoria. Pero, por ejemplo, quieres también ejecutar una sentencia y aún no ha causado ejecutoria. Como por ese el caso. Incluso pues la providencia precautoria nos serviría también para ejecutar una resolución, como tú mencionas, pero no ha causado ejecutoria, pues entonces todavía no es exigible. En algún sentido, sí, en algún momento me llegó una sentencia, no, más bien una resolución emitida, bueno, no sé cómo se le puede definir, emitida por en algún momento me llegó una sentencia de la Profeco, una resolución emitida por la Profeco, y este es un título ejecutivo ya. Sí, ya aquí es equiparable al título ejecutivo. Sí, ya lo puedes, providencias precautorias con lo que diga ahí que te deben pagar, ¿no? O sea, la Profeco tiene la facultad, conforme a la ley, en sus determinaciones establecer que tienen la característica de título ejecutivo. La ley da una salvedad, que eso es al final de cuentas a juicio del juzgador, ¿no? Del operador de justicia, ¿no? ¿Por qué? Porque, o sea, lo marca, pero ya el juzgador tiene que hacer un análisis de si cumple o no con los requisitos para ser considerado título ejecutivo, pero prácticamente digamos, ¿no? que es un título ejecutivo. Las resoluciones tanto de la Profeco, por ejemplo, de la Conducef también. Y justo ahí, qué buen ejemplo, porque ahí también pudiésemos solicitar nuestra providencia precautoria antes de iniciar el juicio, ¿no? Porque venimos de un dictamen de la Profeco en donde la Profeco ya estimó que se tiene que hacer un pago. Y ya hicieron pesquisas legales para que obviamente resarciera el daño, no se resarciera, se hicieron un convenio. Sí, e incluso ya vienen hasta con la penalización que marca la ley por haber incumplido alguna cuestión y por ende se fija tanto lo que digamos que sería la suerte principal y la penalización. Ya están consignadas en ese documento y en eso ya podemos hablar de que se cumple con los requisitos de cierto líquido exigible, de plazo vencido, y yo considero que con ese documento podemos solicitar providencias precautorias y después irnos al juicio. ¿No? Y en este caso, fíjate que se me viene a la mente mucho agencias de viajes. Las agencias de viajes a veces incumplen, se van los clientes a la Profeco, se determina que efectivamente se tiene que hacer el reembolso. Y aparte el pago de la penalización por haber incumplido ante el consumidor. Y ese creo que es más común que... Ese es común, y ¿sabes? Pero te lo cito, ¿por qué? Porque luego las agencias de viaje también hay como patito, ¿no? Entonces, de la noche a la mañana ya cambiaron o abandonaron ese esqueleto. Ya no está, entonces eso nos serviría para garantizar esa deuda, ese dinero, y después irnos a juicio. No, sí está cañón. Y bueno, estos instrumentos, hay instrumentos muy poco conocidos, que por ejemplo esta sentencia o resolución que yo te había comentado. Exacto. También, por ejemplo, las letras de cambio. Letras de cambio. Están normadas como título ejecutivo, pero con ciertas características. Obviamente. Igual hasta las pólizas, incluso algunas de seguros. Y es que al final de cuentas, aquí más bien tendríamos nosotros que manejar la imaginación, ¿no? O sea, como abogados tendremos que delimitar el marco que es cumplir con estos requisitos y nosotros pudiésemos dar imaginación abierta y tratar de configurar con diferentes casos, ya en el caso en específico, la procedencia, que bueno, como abogados es nuestra chamba, ¿no? Así denos los documentos. Analizar los documentos y ver si encuadran y si podemos solicitar una providencia precautoria ya en un caso en concreto. Claro. Pero digamos que el esqueleto es y ya nada más es ir llenando, ¿no? También depende mucho del criterio del operador, pero en la mayoría de los casos, pues cumpliendo con los requisitos,
pues yo considero que ya no habría alguna otra cuestión que tuviera que ser exigible por parte del operador jurídico, el juez, para que nos otorgue esta herramienta, la providencia precautoria, ¿no? Y bueno, vamos a explicar aquí un caso práctico que podemos efectuar referente a estas providencias precautorias. Aparte de los títulos ejecutivos, hay otra cuestión que me gustaría ahorita tocar, que por ejemplo uno como prestador de servicios firma un contrato de prestación de servicios profesionales, ahí se establece una cuestión cierta, como tú dices, líquida, pero no exigible, porque nos falta, por ejemplo, una factura, ¿no? La factura es un título ejecutivo acompañado de una confesión ficta o expresa. Sí, sí, claro. ¿No? Pero mira, aquí en el caso, evidentemente, por ejemplo, pudiésemos preparar el juicio mediante unos medios preparatorios, ¿no? Con nuestra factura y nuestro contrato e incluso, pues como no tenemos una, digamos, sobre la factura existiera una firma o no, pudiésemos prepararlos como confesión, ¿no? Que en el caso sería lo ideal para tener entonces un título ejecutivo, promover las providencias y después ya iríamos al juicio. Entonces digamos que estamos hablando ya aquí de tres procedimientos. Claro. Medios preparatorios, providencias y ya el Luego ya el procedimiento juicio. jurisdiccional. Aunque yo consideraría que podemos incluso solicitarla con el contrato, con la factura, ya directamente como providencia y posteriormente irnos ya al juicio. O sea, te digo que depende incluso del operador, pero yo pues trataría de decir que, bueno, el contrato es un documento firmado por ambas partes, Sí, claro. es un documento que contiene una cantidad líquida, porque ahí vamos a hablar de honorarios ya fijados, exigible porque a lo mejor trae un plazo y ese plazo ya venció, ¿no? O ya se cumplió el juicio. O ya se cumplió el juicio y hacer llegar la documentación necesaria para que... Mira, aquí está la sentencia, para, juez. para llenar esos campos y que el juez no tenga otra opción más que otorgarnos la providencia precautoria. Yo considero que sí pudiésemos ir allá. Hay como, por ejemplo, ahí sería una confesión ficta el que el cliente haya aceptado el contrato, aunque ahí, bueno, su dicho no está en unas providencias precautorias, pero al llevarse todo el proceso del juicio, está aceptando tácitamente que sí recibió el servicio, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, claro, sí. O sea, ya en el juicio, acá la materia de la providencia sería cumplir con los requisitos, después otorgar la garantía y presentar el juicio. Y ya en el juicio, evidentemente, ahí será ya materia de la litis que reconozca o no reconozca el contrato o que se excepcione de alguna forma, no sé, caducidad, prescripción o falta de voluntad, ¿no? Que no obró la voluntad en ese contrato, algo, pero por lo mientras ya tendremos nuestra providencia precautoria embargando la lana, ¿no? Cabe aquí decir que en este caso, pues nosotros depende de qué solicitemos, porque si solicitamos embargo de cuentas, de dinero que obra en cuentas, pues no tendríamos que acreditar el temor fundado. Y también habría que manifestar, que se me estaba pasando este punto importante, que nosotros no conocemos otros bienes que tenga la persona. Eso es importante porque, mira, a mí me ha tocado ver, incluso ya jurisdiccionalmente hablando, que solicitan una providencia y dicen, pues mira, te solicito el embargo de cuentas bancarias y te digo que aparte, para cumplir con ese requisito, te manifiesto bajo protesta de decir verdad que la persona a la que voy a demandar no tiene otros bienes. Pero también solicitas la retención de un inmueble. Entonces... Y lo señalas y dices... Ajá, y lo señalas y todo. específico, ¿no? Entonces... Eso no puede. Mira, o sea, me ha tocado ver resoluciones que dicen, a ver, tú cumpliste con ese requisito diciendo que no tiene otros bienes. Así es. Pero de tu escrito de solicitud, tú señalas un diverso bien. Entonces, pues prácticamente le están diciendo, te estás contradiciendo, sí, ¿no? claro. Es importante tomar en cuenta, pues justo para que el juzgador no pueda moverse más allá y nos deseche nuestra solicitud, o nos la desestime, o nos prevenga, ¿no? Acá si nos previene, pues digo, ya habrá que salvarlo en el desahogo. Claro. Pero si lo que queremos es que la providencia ipso facto se dicte, pues yo considero que tendríamos que hacer un muy buen estudio
para llegar con la documentación necesaria Ujú. y la petición bien elaborada, ¿no? Lo digo Claro. porque yo lo he visto muchas veces, eso que te digo. O sea, dice, solicito la retención de bienes y te digo que no tiene otro bien, pero más abajo te piden Te otra dicen que medida sí, y dicen, pero la medida va a versar sobre este bien inmueble, bla, bla, y te dan datos hasta pero son registrales. incongruentes, ¿no? Y dices, pues claro, es incongruente. No que no Ujú. tiene bienes y me Ujú. estás diciendo que aquí tiene un inmueble, pues te la Y por desechan. ejemplo, ahí sí se puede girar oficio al registro público o IFREM Sí, sí se para puede. buscar Ajá, bienes, ¿no? en este caso yo recomendaría, con independencia de que cada asunto es especial, yo recomendaría solicitar, por ejemplo, el embargo de cuentas bancarias de manera autónoma, solo el embargo de cuentas bancarias. Ujú. Porque si señalamos otros bienes, pues ahí a lo mejor rompemos con ese requisito que es que nosotros no conocemos bienes. Por eso es Ujú. que solicitas cuentas bancarias, porque dices, no conozco, no tiene otra No cosa, sé ¿no? otra cosa que tenga. Entonces, como que la Ujú. ley da ese razonamiento para decir, te lo otorgo porque tienes razón, ¿no? O Ujú. sea, no conoces bienes, el dinero es de fácil dilapidación, etcétera, ¿no? Aquí en el caso, por ejemplo, pudiésemos ir nosotros y señalar un bien en específico. Podemos señalar un inmueble. Y Pero entonces podemos, ya no sería providencias precautorias, sí, sería sí puede ser así. providencias precautorias, nada más que aquí la cuestión es que como no es dinero, Ujú. tenemos que acreditar el temor fundado. Ujú. Entonces, el temor fundado, ahí es donde a veces nos metemos en camisa de 11 varas porque ¿Y cómo decimos, lo ¿cómo lo compruebas? acredito? ¿No? Ujú. Entonces, mira, pues muchas veces yo he visto en los juzgados que me dicen, vamos a suponer, mira, ya lo tengo, no solo tengo este juicio en su contra, Ujú. tengo 3 más. Entonces, pues es mi deudor Y no me lo puedo cobrar. ajá, entonces a lo Ah, mejor ahí ya tienes sí, sí, temor, sí. O ¿no? sea, Y eso sí queda libre albedrío del juez de prejuzgar ujú. si efectivamente acreditas o no el temor fundado, Claro. ¿no? Se me ocurre a lo mejor, pues mira, está vendiendo todos sus bienes, ¿no? Ujú. Vi una publicación en el periódico, por ejemplo, Y en una aquí y esa empresa, es su casa. y está vendiendo, o le puso, se vende a su Ujú. casa, ¿no? Ujú. Está ocultando, está dilapidando. Entonces, ahí, por eso te decía yo, la forma más fácil y práctica es señalar bienes de cuentas bancarias, ¿no? Ujú. O sea, los bienes que obran en O las sea, que si tú cuentas, señalas dinero, un bien, ya tienes que ser más específico en cuanto al temor temor fundado de fundado. que se pueda vender ese inmueble, por ¿Por qué ejemplo. tienes el temor de que él se va a ir o Ujú. qué es lo que te hace llegar a solicitar a un juez en una providencia para asegurar algo, Sí, ¿no? claro. O sea, evidentemente cuando nosotros llegamos ante un juez, pues evidentemente es porque no nos han pagado y porque no nos quieren pagar, Ujú. pero resulta ser un requisito y a veces ese es un requisito que nos metemos en un problema de colmar, ¿no? O sea, regularmente pues sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque dices, ay, le hice 17 llamadas, Ujú. le he mandado correos y no me ha No querido me pagar, contesta. no me contesta, le he hecho requerimientos Ujú. extrajudiciales, a lo mejor ya fui con notario, ya fui con corredor público, si es un acto mercantil, se lo solicité mediante interpelación Ujú. judicial y Nada. entonces a lo mejor ya tienes Ujú. el temor de que no te va a pagar, Ujú. ¿no? Entonces, justo si señalamos un bien en concreto, hay que pensar en esa cuestión. Nosotros, ¿cómo vamos a acreditar el temor fundado, no? Ujú. Si señalamos cuentas bancarias, basta decir que no hay necesidad de acreditar el temor fundado porque el dinero es de fácil movimiento. Ok. De un día a otro, de un momento a otro está en tu cuenta y al siguiente haces un Ya no está. SPAY Ujú. y ya no está. Sí, sí, claro. Entonces, justo es por eso que la ley estableció estos requisitos y que se pueden solicitar, ¿no? Incluso dices, bueno, pues ya tengo asegurado hasta el inmueble, Aquí ¿no? tengo una siguiente pregunta. Tú me comentas que no se necesita especificar CURP, RFC de la persona para que sea específico el embargo. ¿Y cómo puedes especificar entre tantos homonimias Sí, sí, o quién sea, es? no es necesario, pero mira, yo lo que he visto en la práctica es que cuando llegan las respuestas de los bancos, Ajá. te dicen muchas veces, Hay estos 10. proporcióname RFC o Ajá, CURP ajá. para que yo pueda embargar cuentas, porque incluso no te dicen hay 10 o hay 20, te dicen, oye, yo necesito un RFC, un CURP o un dato de identificación para embargar cuentas, pues, evidentemente porque hay Claro, hay. 50 Sí, 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 sí. homónimos, ¿no? Entonces, yo considero que ahí más bien resulta ser un ejercicio de preparación anterior a llegar a la Ujú. solicitud
que tiene que hacer el abogado litigante para tratar de investigar algún dato, porque sí, evidentemente, pues más, por ejemplo, yo que soy Hernández, pues prácticamente soy hermano de todos, ¿no? O sea, de todo México, ¿no? Es el más común que hay. Entonces, Ujú. muchas veces, por ejemplo, ya hablando de Pedro Hernández Sánchez, pues digamos que puede haber 100, 200 Ujú. homónimos, ¿no? Entonces, sí resulta necesario tener ese dato de identificación. Yo considero que también dentro del juzgado pudiese ser posible que se hiciera alguna investigación y no tendría por qué negarse porque no hay un fundamento jurídico para solicitar una investigación ante el propio juzgado para que se gire oficio al INE Ujú. y nos proporcione, o a lo mejor a Secretaría de Gobernación, un CURP. Pero sí resulta necesario que tengamos algo nosotros, ¿no? A veces de los propios documentos que los clientes hacen llegar, pues a lo mejor puedes advertir una fecha de nacimiento, Ah, ok. este, ¿Algún dato de pormenorización de su identidad de esa ajá, a lo persona? mejor tienes una copia de su INE y ya puedes ver ahí La el clave de... CURP, O ¿no? la clave de lector, De la ya de clave ahí del se puede lector, hacer. ¿no? Incluso de las claves del lector Ujú. podemos sacar la fecha de nacimiento, ¿no? Ujú. Y y pues yo creo que eso más bien es una cuestión de preparación Ujú. que tiene que hacer el abogado, ese equipo del cual se tiene que allegar Ujú. para que podamos tener un elemento, porque entonces, sí, qué bueno que Ujú. dices, porque existen homónimos No, infinidad, pues, ¿no? en muchos Y juicios me ha el pasado. banco evidentemente no se va a meter en un problema de retener un bien, porque Ujú. cae en responsabilidad, Claro. de un bien que no es de la persona, ¿no? No, y que hay en responsabilidad, como tú dices. Y bueno, sería todo por este podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, también en TikTok y en nuestra página de internet www.abogadosonline.com.mx. Y recuerden dejarnos sus comentarios referente a este tema y nosotros estaremos contestando sus preguntas. Soy el licenciado Juan Márquez. Hasta luego, soy el licenciado Edgar Simón Márquez Hernández y es un gusto estar con ustedes tratando estos temas pues de manera tal vez somera y resumida, pero pues aquí estamos haciendo el esfuerzo. Hasta luego. Hasta luego.